Bienvenidos a Psiquis, el podcast. Para mí es un placer poderlos recibir y que ustedes nos permitan, por supuesto, estar allí en casa. Hoy con un tema muy importante. Quizás le sucede a alguien que usted conoce o quizás le sucede a usted mismo. No es un tema menos importante, es un tema que requiere mucha seriedad. Así que si te sientes identificado, identificada con lo que hoy vamos a hablar, quiero recordarte que estás en un espacio que te permite la oportunidad de comunicarte para que esta situación que te ocurre tenga acompañamiento profesional. Psiquis, el podcast con Víctor Raúl Castillo. Me acompaña alguien que para mí es, digamos, representante del buen conocimiento en el saber de la psiquiatría. La doctora Liz Mariel Flores, bienvenida. Hola Víctor, muchas gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de volver. Realmente creo que este trabajo que estás haciendo de la psicoeducación en las personas que no pueden acudir a una consulta a través de este podcast es maravilloso. Gracias, doctora. Y además que tener personas que puedan responder las inquietudes y que no pretendan tener la verdad, es algo que a mí al menos me conmueve bastante, porque me lleva al espacio de la reflexión y saber que en el ego no se encuentra nada. En la sabiduría de saber que nos falta aprender, más bien hay mucha más riqueza, como todas las metáforas de la vida, ¿no? Siempre estamos en constante aprendizaje. Hoy vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad. Sería crónico en el tiempo por cronos, por supuesto, y sería una sensación profunda también, sí, de vacío. Por supuesto. Dentro de lo que significa el trastorno límite de personalidad en sí, o generalizándolo, sí tiene que ver con esa sensación de vacío. Más sin embargo, yo creo que es importante resaltar que quizás cuando hacemos un diagnóstico como este, ya tenemos que llegar a un punto de haber descartado muchas otras cosas, porque es una de las patologías más fuertes dentro de la psiquis, ¿sí? Ya que no hay vuelta atrás. Cuando hay un trastorno de personalidad, no hay una cura, hay un mantenimiento y hay una sobrevivencia del paciente que de por sí trae una ambigüedad en la mente de ¿no? ¿Hay una solución o no la hay? Y realmente la mayoría de enfermedades mentales y emocionales, pero sobre todo las de la personalidad, llevan una psicoeducación más que la misma psicoterapia, incluso siendo psiquiatra puedo decirte, mucho más que la medicación. Claro. ¿Y cómo describirías entonces este sentimiento crónico de vacío? ¿Cómo lo entiende, doctora? Bueno, yo creo que la característica principal que tienen los pacientes con trastorno límite de personalidad, esa sensación de vacío viene de su necesidad o de su miedo a ser abandonados, que era un tema que conversábamos en algún momento dentro de mis síntomas, vamos a decirlo así, normales de mi personalidad. Pero la necesidad de estar siempre dentro de la protección o una seguridad por las mismas heridas de abandono pudiesen llevar a la persona a nunca tener una relación estable en todos los sentidos, no solo de pareja, ¿no? Sino dentro de lo que tiene que ver con mamá, con papá, con hermanos, a nivel laboral, a nivel social. O sea, el primer criterio que se ve en los pacientes de límites de personalidad es que no pueden tener relaciones sociales, interpersonales estables. Sanas. Equilibradas. Totalmente. Con el juicio del respeto en el límite. Porque precisamente allí es donde raya ese borde frente a las situaciones límite, y cuando incluso dentro de el mismo aspecto terapéutico llevan en algunos momentos al terapeuta, al psiquiatra, no sé si le ha pasado, al límite también con ciertas conductas. Yo describiría la sensación crónica de vacío como un agujero negro. Oh, sí. Que está allí, que parece que nada lo calma. Y hay algo importante, y atención con todos los que nos ven, que es como, yo siento que los que trabajamos con salud mental, una de las formas que tenemos para acercarnos es las imágenes a través de las palabras. Las palabras nos generan una imagen, porque no estamos allí para poder vivir esa experiencia. Y esas imágenes son muy desoladoras, son muy como catastróficas. Si en la tarde se coloca como a punto de llover, eso puede colocar a una persona al límite casi como en un estado deprimido, casi como que lo asocian con algo, digamos, bastante fuerte, bastante perturbador en cuanto a su emoción. Más allá de las cortadas, la autolesión, ¿cómo aplicaría esto
en función de las endorfinas que se liberan, porque esto es clave, esto es importante. La persona está, esto es hasta paradójico, llena de vacío. Y de paso entonces agarra y empieza a lacerar su piel, se lastima, se corta. Y ese corte genera bienestar, porque se liberan endorfinas. Por favor, ¿puede dar más contexto de esto? Pero allí viene algo muy interesante, porque no es solo la liberación de endorfinas que se produce en el momento del acto de la autolesión, ¿ok? Sino es momentáneo, ¿sí? Luego de haber generado este daño o este autodaño, porque acuérdate que otro de los criterios, estamos yendo como por criterios, esto me gusta. El segundo criterio entra, que es una imagen distorsionada, dañada de sí mismo. Entonces, si yo me siento dañado y me daño más, me voy a producir una sensación de tranquilidad porque ya estoy dañado. Viene una opción. La otra, si siento y me hago daño y en realidad hacerme daño me da tranquilidad, es una tranquilidad inestable, como lo que venimos viendo que es el criterio del paciente limítrofe. ¿Por qué? Porque breves minutos después viene la culpa, la vergüenza. Y por esto la mayoría de pacientes usan suéteres, chaquetas, camisas, manga larga. Se tapan constantemente para evitar la vergüenza ante la sociedad o ante las personas con las que pueden relacionarse. Normalmente se esconde. Es un diagnóstico que pasa muy camuflado. Por eso yo creo que me temo decir que ningún paciente llega a una consulta para descartar un trastorno límite de personalidad. Siempre llega a salud mental con ustedes, con nosotros, ¿ok? En conjunto, para descartar otra enfermedad, llámese ansiedad, llámese depresión, ¿sí? Que pudiese venir con el sentimiento de tristeza, de vacío, de abandono, porque la mayoría de enfermedades mentales y emocionales, por sobre todo emocionales, cursan con más o menos los mismos síntomas, solo que el limítrofe se extralimita. Claro, cortan su piel, pero no pueden cortar el autoengaño, porque es un autoengaño. Totalmente. Y a la vez entonces en el inconsciente colectivo ocurre algo tremendo, que es el hecho de que la gente le llama a esto, es que quiere llamar la atención. Vamos a hacer una reflexión aquí que nos permita, sin al menos ser portadores de la verdad absoluta, porque esto no es llamar la atención, porque esto forma parte de unos síntomas de una alteración de la percepción que se tiene, incluso de la autopercepción que se tiene, porque empiezan a suceder cosas que se salen del rango de la normalidad. Es normal que uno se pueda sentir solo. Ahora, no es normal que todos los días uno se sienta desolado. De hecho, me atrevería aquí a ligar algo. Algunos artistas en el campo de la música, conozco por allí algunos buenos compositores, dicen que la sensación de desolación les permite la musa de la inspiración. Y esto siempre quizás en algún momento le pregunté a uno de los músicos de estos buenos que uno conoce, ¿por qué la desolación o la soledad permite que llegue la musa? Porque los hace entrar en contacto con sí mismos. Pero en un límite esto es terrible, porque esto es lo que le desespera y le llena de ansiedad. Lo que conversábamos en un anterior episodio del podcast, ¿no? Uh-huh. El poder ver dentro de mí, el poder encontrar que soy luz y soy oscuridad. Y aprender a aceptar eso y continuar. Pero para el paciente limítrofe esto es muy difícil porque su relación consigo mismo está totalmente distorsionada. ¿Por qué la gente se autolesiona? Para tener una satisfacción al crear el dolor, más bien siento satisfacción. Y es una forma para ellos de tener tranquilidad. Aunque la sociedad, la familia, los amigos digan quiere llamar la atención. No es querer llamar la atención porque ellos tapan estas heridas. Hay un término en psicología que se llama suicide. ¿Lo conoce? No lo conozco. Es cuando la persona no encuentra cómo quitarse la tristeza. La persona quiere de alguna forma hacerse daño para que la tristeza se desviva. Uh-huh. Entonces, como no logran desvivir la tristeza, desviven el cuerpo. Claro, es básicamente lo que nosotros llamamos cutting, el producir la lesión, el cortar, ¿ok? Para sanar.
realmente no está sanando nada, simplemente es como tapar la fiebre con pañitos de agua tibia, pero la fiebre va a continuar, el dolor emocional va a continuar, porque realmente necesitamos buscar qué hay, ¿sí? ¿Qué hay adentro? Como te decía en un principio, los medicamentos causan efectos si yo tengo una comorbilidad añadida, porque la mayoría de veces, si no es que en todos los casos, el trastorno límite de personalidad viene acompañado de otras patologías de salud mental. En escasas ocasiones yo he visto solo un paciente limítrofe, porque viene acompañado de depresión, viene acompañado del término un life, ¿sí? Okay. Viene acompañado incluso de otros síntomas ansiosos, de otros rasgos ansiosos, y la persona no acude por la parte limítrofe. Incluso algo que es muy común, que no quiero dejar de nombrar, es el consumo de sustancias en pacientes con un trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque su misma búsqueda del extremismo en las emociones es un reto, es un desafío y es su constante vivir, los lleva a la necesidad de consumir una sustancia. Y para los que nos están viendo y puedan pensar, bueno, pero es que mi hijo o mi hija no se cortan, qué bueno que no se corten, lo único que ingieren licor el fin de semana. Entonces mi hijo le ha dado por agarrar la autopista a 180 kilómetros por hora. Eso es una forma de también ir al límite. Por supuesto que es una no forma al límite de ir de al rápido y límite. furioso, al límite de lo que significa querer desvivirse. Es como una forma, para que no digan que yo me desviví, pues que digan que fue un accidente, ¿no? Por supuesto. Es buscar siempre transgredir los límites, traspasar cualquier norma que se me establezca. Y normalmente lo vemos incluso desde niños, cuando empiezan a haber rasgos, ¿sí? Algunos papitos y mamitas, me consta porque los he visto en consulta muy preocupados por esta situación, y allí todo llega a su tiempo y se puede trabajar con los niños y darles las herramientas a niños y adolescentes, pero a medida que van creciendo y se van pasando las edades, pues se acaban quizás las herramientas más certeras para vencer el trastorno. Yo soy partidaria de esto, no sé si estamos de acuerdo, pero ningún trastorno es trastorno hasta después de los 21 años. Entonces, antes de los 21 años, todo rasgo es trabajable. Estamos de acuerdo, y cuando no estemos de acuerdo, pues podemos ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Claro que sí. Y además también hay algo interesante. Ellos laceran su piel, cortan su piel, vienen las endorfinas a nivel bioquímico, pero hay algo importante. Las relaciones, al menos de pareja, son muy difíciles que las puedan terminar, que las puedan cortar. Hay allí, como dentro de los síntomas, una especie de dependencia. El apego. Un apego bastante enfermo, lo que se llamaría hoy digamos en el argot popular, la toxicidad al extremo. Por supuesto, pero son relaciones superficiales y vacías. Son relaciones donde nunca han tenido una conversación incómoda, donde no pueden introyectarse dentro de lo que realmente es conformar una pareja. Ni siquiera hay respeto, que yo creo que esa es una de las bases fundamentales de crear una pareja. No hay respeto y no hay una comunicación asertiva. No logramos conversar. ¿Por qué? Porque todo es demasiado superficial. Hay algo, cuando hablamos del limítrofe, ¿no? El pasar ese límite, yo siempre digo que por exceso o por defecto todo causa enfermedad, pero en el caso del limítrofe todo es por exceso. Todos hemos pasado por situaciones donde a veces el sufrimiento psíquico o el dolor psíquico nos coloca en un estado de indefensión. ¿Qué puede hacer una persona cuando no ha tenido la cultura de entender que el dolor es parte del crecimiento? Y algunas personas me dicen, pero es que ¿acaso la única forma de aprender en la vida es sufriendo? O que me duela la vida. Entonces yo le digo, bueno, me acuerdo siempre de Jung. El día que la casa esté arreglada llega la muerte. Esto no es un mensaje para que dejes de arreglar la casa, por favor. Estoy hablando de la casa metafóricamente. Y el otro mensaje es un poco como que yo vengo a terapia porque espero algún día estar tranquilo o tranquilo. O sea, vas a tener que venir a terapia hasta el día que Dios te llame. Porque no sé si usted comparte, podemos ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Pero no sé si usted comparte esto de que la vida siempre nos va a pedir movimiento. Mira, yo sí creo y soy partidaria que para aprender tiene que doler. O sea, aprender de la vida. Aprender la vida tiene que dolernos. Mira, es como cuando uno va al gimnasio buscando que el músculo crezca. Se tiene que romper. Y tiene que doler. Ok, ¿Sí? sí. Cuando uno crece emocionalmente también duele.
Ok. ¿sí? No tiene que ser un dolor extremo. Cada quien tiene que aprender cómo recibir el dolor para poder crecer en experiencia, para ser mejor ser humano, para ser mejor persona. Y allí entra el poder tener un insight. Claro, cuando la gente afuera escucha a las personas decir siento dolor, el primer mensaje es, pero ya, o sea, póngase a hacer algo, trabaje, No llores más. no llores más. Y cualquier, esto lo voy a decir con mucho respeto. No quiero que nadie sienta susceptibilidad o vulnerabilidad o se imagine cosas que no son en lo que voy a decir. Es que eso pasa porque eso tiene un sentido para que pase. O pasó porque yo sí creo que la persona con límite puede en algún momento desvivirse, Por supuesto. ¿sí? Y entonces la gente empieza, pero bueno, si fue así es porque Dios lo quiso. Yo creo que ese casi siempre es el resultado. ¿Qué? ¿Sí? ¿Que Dios lo quiso? No, el desvivirse. El paciente limítrofe, lamentablemente, casi siempre termina en desvivir. Ahora, yo siento que el paciente limítrofe vive como un zombie. ¿Sabes por qué? Emocionalmente en el vacío de la nada y vive como un zombie desconectado hasta de poder reírse de algo. Sí, por supuesto. Por eso las herramientas psicoterapéuticas, las estrategias que debe darse, que funcionan mucho más que los medicamentos, implica poder enseñarle a entender sus propias emociones, porque sus emociones son distorsionadas para él. ¿Qué le diría usted, doctora, a una persona que nos está viendo y que siente que la sensación crónica de vacío no va a desaparecer nunca? La podemos trabajar terapéuticamente, psicológicamente se puede hacer un trabajo para integrar. Va a estar allí para siempre. Al menos la ciencia nos dice eso. Pero con aquel paciente que se resiste a creer que esto va a cambiar, esto no va a cambiar nunca, que ese es el mapa por el que siempre va a recorrer su territorio, ¿qué palabras le pudiese decir a usted? Yo creo que lo primero es que tenemos que trabajar en crear adaptación, entender de dónde viene, y al entender de dónde viene ese dolor y esa sensación de vacío, podemos aprender a vivir con la sensación. Okay. Si sé de dónde viene. Okay. Yo creo que eso es importante a la hora de hacer psicoeducación, porque la principal herramienta con el paciente limítrofe es la psicoeducación. ¿Sí? Y yo creo, porque he tenido pacientes con los que he trabajado de forma maravillosa, que no quiere decir que no hemos tenido episodios fuertes o crisis fuertes. De hecho, aquí quizás no lo manejamos de la manera ideal, correcta, porque no hay los equipos de trabajo ideales, porque teóricamente el paciente limítrofe a nivel mundial debe manejarse con una persistencia de 24 horas al día de un equipo terapéutico multidisciplinario. Que hayan grupos de apoyo, aquí no hay grupos de apoyo. Estoy de acuerdo. ¿Qué medicación requiere una persona con trastorno límite de la personalidad? Entendiendo que cada paciente varía. La verdad, ninguno. El trastorno límite de personalidad no se medica. Lo que se medica es la comorbilidad. ¿Y los fármacos antisuicidas? Lo que pasa es que, lo que te digo, lo que se medica es la comorbilidad. La comorbilidad pudiese ser un estado depresivo mayor, por lo tanto el uso de antidepresivos, inhibidores selectivos en la recaptación de serotonina. Se pueden utilizar antipsicóticos atípicos de nueva generación para modificar el pensamiento ansioso o suicida. Se pueden utilizar incluso reguladores en el estado de ánimo para la conducta impulsiva, que ese es el tercero de los criterios de lo que hemos estado hablando el día de hoy. La característica fundamental que siempre o casi siempre tienen conductas impulsivas en todos los ámbitos de su vida. Y con eso trabajan muy bien los reguladores en el estado de ánimo. Los fármacos que no deben usarse dentro de los pacientes con trastorno límite de personalidad son las benzodiazepinas por el riesgo que tienen de cometer un acto. Porque hay algún, de desvivirse, por supuesto. receptor en las benzodiazepinas que... Sí, claro, hay un receptor en MDA, que es donde actúan las sustancias adictivas, a donde llega la mayoría de sustancias adictivas, llegan las benzodiazepinas. Y por lo tanto hay el riesgo o sea, de ¿es contraindicatorio una benzodiazepina dentro del...? Sí, ¿qué pasa? Y si la persona está ansiosa, ¿qué entonces...? Iniciamos con antidepresivos.
porque hay antidepresivos que regulan muy bien el sistema de ansiedad. Ojo, aquí viene algo que hacemos muchos psiquiatras, estoy segura, que es sopesar el riesgo-beneficio cuando un paciente se necesita inducción de sueño, un control de una ansiedad supremamente elevada, corremos el riesgo del uso de benzodiazepinas siempre de la mano. Por eso hablo de un equipo multidisciplinario, porque no solo es mi trabajo y el tuyo, no solo es el ámbito de salud mental, sino también lo que conlleva la familia. Sí, las personas se preguntarán, ¿pero qué hago si la crisis se presenta? Yo tengo constantemente llamadas, de hecho, dentro de mi servicio psicológico tengo emergencia psicológica 24/7 y recibo llamadas y personas y dicen, ¿pero qué hago? Y una de las mejores formas, no la única, una de las mejores formas es a veces hacer presencia. No necesitas tener la palabra adecuada porque eso es más bien querer idealizar que yo tengo la palabra para que la persona se calme. Hacer presencia siempre y cuando la persona que esté allí, digamos, pueda medio entender que esa presencia es parte de lo que necesita. Porque también está la resistencia a la adhesión al tratamiento, a querer hacer el tratamiento. Se abandona la terapia, no se toman los medicamentos. Y ojo con dejar los medicamentos por ahí, ¿no? Porque eso también puede ser un gran riesgo. Una forma de también Sí, creo que eso tiene que ver mucho con el contexto etario del paciente, ¿sí? El uso inadecuado de los medicamentos, porque por supuesto también hay muchas personas adultas en edades contemporáneas que tienen este trastorno y no tienen un papá o una mamá en casa que les diga tómeselo o no se lo tome. De hecho, muchas veces la pareja no está, porque como bien estamos hablando, la necesidad o las relaciones inestables pues son parte de la carta del día. Doctora, cuando la persona se desvive, por supuesto, lo hemos hablado que la Organización Mundial de la Salud establece el 100% de grado de estrés ante la pérdida de un hijo. Si es de esta manera, no es que deje de doler menos, más bien al ser inesperado produce un mayor shock en los padres. Me gustaría que en una próxima oportunidad pudiésemos hablar de cuando alguien se desvive, cómo se hace para vivir con ese duelo. Yo creo que ningún duelo es fácil. No, por supuesto. ¿Sí? Ahí entra el nivel de la empatía, ¿no? Cada quien ve desde su propio lugar y cada quien experimenta desde su propio dolor, lo que hablábamos en un inicio. Pero ningún duelo es fácil de ningún tipo, muchísimo menos la pérdida. Yo creo que hay dos grandes pérdidas para el ser humano. Eso es algo que normalmente converso con mis pacientes. Perder la madre y perder el hijo. Sí, la madre por lo del cordón hacia la vida y todo lo que esto implica, ¿no? Además que con la madre fuimos uno alguna vez. Es la única persona con la que se es uno alguna vez en la vida, ¿no? Estoy de acuerdo. Y con el hijo, pues, viene de lo mismo. Ya para cerrar, doctora, tendríamos que reflexionar sobre lo siguiente. Si quieres sanar aquello que te enfermó, pregúntate si estás dispuesto o dispuesta a abandonar aquello que hizo que llegaras a ese nivel. Aquello o aquellos, porque aquellos, también gracias. implica las personas alrededor que nos pueden haber causado esta situación. Y sanar no es instaurar una creencia vieja, es procesar la transformación para poder darse cuenta que a lo mejor no todo lo que pienso es verdad. Entonces, si la persona está en el síntoma y usted se ha sentido identificado con el tema de hoy, pues usted pueda recurrir, digamos, a los especialistas oportunos y que tienen conocimiento sobre el tema. ¿Nos da su ubicación? ¿Cómo la pueden conseguir? Me puedes conseguir en Instagram como doctora.lismarielflores y estoy ubicada en el Centro Empresarial Tamanaco. Ok, en Instagram como la doctora Liz Mariel Flores y por allí está el contacto. Doctora.lismarielflores, allí están mis contactos, mi número telefónico, mi correo electrónico y bueno, siempre a la mano de poder resolver los conflictos que tengan que ver con salud mental y el trabajo en común, el trabajo en conjunto. Ojalá y algún día pudiésemos instaurar un gran equipo de trabajo en salud mental para poder ayudar al paciente que lleva este difícil diagnóstico, porque estoy segura que quien lo padece y está viendo esto sabe que no es nada fácil. No, es una de las patologías mentales como más difíciles de manejar. Totalmente, no la única, estoy de pero es una de las más acuerdo. difíciles. No es la peor, pero sí está en esa lista. Sí. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Y quedamos pendientes con el tema del duelo, ¿le parece? Claro que sí. Y Siempre, vamos es un entonces allí gusto. conectándonos. Porque la tranquilidad no es ausencia de problemas. La tranquilidad significa que ustedes y yo estamos en el camino de buscar la conciencia para ser mejores personas. Hasta un nuevo episodio.
Psiquis, el podcast con Víctor Raúl Castillo.